Hola, hola, ¿qué tal, pibes? Fecha 1 de la Copa Paceña que estuvo finalizando ayer con 2 partidos y vamos a analizar un poquito de lo que nos dejó esta Copa Paceña o Copa de la División Profesional, como quieran llamarla, que nos dejó resultados interesantes, equipos que vienen bien y siguen afianzando esa situación y otros que están despertando en los últimos partidos. Eso sí me parece malo, no me parece adecuado que los puntos de esta copa no valgan para una tabla de promedio, porque al fin y al cabo, fuera de que cada torneo por separado te da un premio internacional, que por supuesto también por esa situación tiene un premio económico, termina siendo entre toda la temporada. Entonces, si hiciste buenos campeonatos en ambos torneos, pero no te dio tal vez desde la cantidad de puntos, ya sea en liga o en copa, para que específicamente tengas un premio, creo que no estaba mal hacer una tabla acumulada, y también para los equipos que pelean ahí abajo. Así que bueno, son situaciones que se dan y cosas que presenta el fútbol boliviano, que como siempre no siempre son del todo, al menos, correctas para lo que pensamos algunos. Pero ¿cómo se dio esta jornada que empezó hace 3 días, el 29 de abril, con el partido entre GB San José y San Antonio de Bulo Bulo? El equipo santo que empezó perdiendo, pero que pudo despertar. El conjunto de San Antonio, que está enfocado en Copa Sudamericana, o mejor dicho, Copa Libertadores, también ya ganó 2 partidos, ¿sí? Y creo que si gana el tercero, hay probabilidades de que esté en octavos de Copa Libertadores, pero también la situación de que pueda alcanzar mínimamente Copa Sudamericana en los playoffs. En el caso de quedar tercero, dependerá cuántos puntos más puede estirar esa diferencia con Olimpia, el decano, que no está en su mejor momento. Muy tempranito, Becerra ponía el 1-0 para el local, Marcelo de Lima igualaba parcialmente, Joel López de penal ponía el segundo y Otazú al 88 el tercero. Amonestados, Bejarano del lado local, Roca salía expulsado del visitante, Gutiérrez, Justiniano, Saucedo y Sánchez. Era lo que presentaba en este partido San Antonio y GB San José. Intentos 18 y 8 del local, 20 y 10 del conjunto visitante, 5 y 6 los tiros a puerta, 5 atajadas por parte del arquero local, 4 del visitante. Era un poquito de las estadísticas que nos dejaba este partido, que acabó con 4 goles. Alineaciones: el local con Bruno Poveda, la presencia de Johnny Landa, Seimandí, Ureña, Rivera, López, Bejarano, Arismendi, Vázquez y también Becerra. En el visitante, Peñarrieta, Villarroel, Justiniano, Guayguata, Saucedo, Gutiérrez, Fernández, Sánchez, Rodríguez, Marcelo de Lima y Otazú. Se ve una rotación en ciertos lugares del campo de juego, desde el arco, incluso en el conjunto de San Antonio de Bulo Bulo, que, como digo, en Copa Libertadores tiene grandes chances de avanzar. Y también sabemos que partido ganado, clasificación a una próxima ronda, significa más plata, que al fin y al cabo también es importante para mantener un plantel competitivo y, por supuesto, no complicarse con el tema de las deudas. Pero era lo que nos dejaba este partido y el triunfazo de San Antonio, que creo ya también va pensando en esa cuarta fecha de Copa Libertadores, porque si bien esta semana no hubo Copa Internacional, la siguiente vuelve, luego habrá otra pausa y se tendrá el complemento de las jornadas con la quinta y la sexta fecha para saber quiénes clasifican, quiénes se eliminan, quiénes se quedan con el premio consuelo también, que es el playoff a Copa Sudamericana. Pero tenemos que seguir repasando. Este fue el primer partido. El día martes teníamos otro de los encuentros, cuando Aurora estaba recibiendo a BB y el Celeste se hizo fuerte en casa, y es otro de los aspectos también que comentaba, porque en el caso de que esta copa valga para el tema del punto promedio y definir los últimos cupos a torneos internacionales, también el tema del descenso hubiese beneficiado bastante al equipo del pueblo, que
tendrá que recuperar el camino de la victoria en el torneo largo porque le costó en los últimos partidos y de hecho en la mayoría de los encuentros siempre estaba en ventaja, excepción del partido con Real Oruro. Siempre Aurora se encontró en ventaja tanto en Montero, tanto en La Paz, termina perdiendo ambos partidos, pero no supo mantener la diferencia, que de haberlo hecho estaríamos hablando de 12 hasta ese momento para el celeste y ya prácticamente un 33% de la sanción cubierta. No se dio y tendrá que enfocarse en los siguientes partidos. Ortega y Torrico los goles para el local, Mesa descontaba y en tiempo de adición mucho que hacer no daba porque ya quedaban solo segundos en el partido. Amarillas. Un montón de amarillas en este partido. Para el local, Rey amarilla, Cárdenas, Cejas, González y Sánchez. Para el visitante, Galindo, Mesa, Quiroga, Paniagua, Mena y Emanuel Paniagua, que con doble amonestación se iba tempranito por segundos antes de que finalice el partido. Era lo que nos dejaron ambos equipos, un partido con 3 goles, la victoria del celeste, y también podemos decir que el invicto de ABB acabó en la temporada, porque todavía en el torneo largo sigue sin perder, pero en este torneo, en esta copa, sumando partidos oficiales, sí ya podemos decir que sumó su primera derrota. Cárdenas, González, Rey, Enciso, Torrico, el otro Torrico, Chavalcejas, Amarilla, Escobar, Ortega y Ramallo, los titulares en el celeste. En el visitante, Galarza, Zamora, Mesa, Gutiérrez, Mena, Quiroga, Salazar, Paniagua, Galindo, Gutiérrez y Paulo Enrique, el segundo partido de esta copa. El tercero, Oriente ante Independiente, y el Refinero terminó ganando. Ávila en contra y Fernando Nava que está jugando bastante bien, ya lo había hecho en la Copa de Verano y creo que era lo que quería, buscar un lugar donde sumar minutos, mostrarse. Todavía es muy joven, recordemos que estuvo durante un buen tiempo en las categorías menores del Paranaense y por qué no esperar que en algún momento vuelva a salir del país y que termine siendo un aporte importante para la selección boliviana. Creo que eso podría ser fundamental para la verde. Amonestados, Rojas y Rodríguez en el local, Tomás, Santos, Rivera, Soleto y Navarro en el visitante. En este caso pocas amarillas en comparación al partido entre Aurora y ABB. Alineaciones que presentaba el local: salía con Arauz, Bejarano, Caire, Rodríguez, Galvez, Salvatierra, Rojas, González, Nava, Acuña y el Ricky Centurión. Un poquito de lo que nos dejó la alineación de Refinero y el Ricky, que va sumando cada vez más minutos, y ahí de a poco destellos de la calidad que tiene el argentino. El visitante salía con López, Bedia, Soleto, Ávila, Medina, Aguilera, Rivera, Perea, Cristaldo, Uba y Tomás Santos, lo que tenía el conjunto capitalino, y esta victoria para el Refinero, que empieza también en gran forma la copa. Siguiendo en otro de los partidos, y este dilema también de que programen a las 15:00 partidos del torneo cuando hay Champions, fuera de que por supuesto cada equipo, cada institución merece el respeto, que los hinchas que son fieles van a estar en el estadio, pero también hay que pensar en situaciones que no se puede complicar de esa manera. Tal vez en otro horario la asistencia hubiese sido mejor en el mismo partido entre GB San José y San Antonio, y en el partido que también se tiene entre Guavirá y Universitario. De seguro se tendría que repensar esas situaciones para futuros encuentros. Tampoco es que se está pidiendo que se cambie de día el partido, se puede retrasar un poquito, es para la misma gente que les gusta el fútbol, porque no creo que haya muchos que hayan preferido este tipo de partidos en fecha 1 de Copa de la División Profesional, ni siquiera por el torneo largo, en comparación a los otros partidos que se tiene. Por supuesto, como digo, se merece respeto cada equipo, cada institución, los jugadores y demás, pero
Son situaciones que hay que repensar y es parte de organizar mejor el fútbol boliviano. Rafinha y Veloso los goles, y ahí también la comparación de lo que pasaba en Montjuic y de lo que pasaba en Montero. Los Rafinhas apareciendo, en este caso Rafinha de Guavirá con el gol y el otro Rafinha, el del Barça, con ese gol que termina siendo parte importante desde ese zurdazo que sacó, pero también la ayudita de Jan Sommer, que muchas veces esa cuota de suerte siempre hay que tenerla. Los Rafinhas apareciendo en sus equipos. Amonestaciones: Moreno y Ribeiro en el local, Pinto, Lencinas y Mendoza en el visitante. Alineaciones. ¿Qué teníamos de alineaciones? Ferrell, Montero, Parada, Áñez, Masconi, Ribeiro, Rafinha, Moreno, Baigorría, Paiva y Barco en el local. El equipo manzanero con Gutiérrez, Pinto, Jara, Lencinas, Mendoza, Castro, Camacho, Alipaz, Calicho, Tommy Tobar y Cuellar, lo que nos presentaba el equipo cochabambino, que 2 derrotas complicadas, 9 goles en 2 partidos, y a ver qué sucede próximamente. La goleada de The Strongest ante Tomoya, pues el siguiente partido, mejor dicho, para mencionar, y el Tigre, que está ahí en esa situación entre lo complicado de lo institucional, que casi siempre te repercute en lo deportivo también. Es raro que no esté jugando fase de grupos de Copa Libertadores, ni mínimamente fase de grupos de Copa Sudamericana. Es lo que le tocó al aurinegro en una temporada, creo, de volver a firmarse institucionalmente para que también en lo deportivo vuelva a encontrar cierta estabilidad. Fuera de eso, todavía tiene un plantel importante, tiene un plantel competitivo, y así lo demostró ante Tomayapo. Godoy al 18 al 38, Rascaita al 64, Guerrero al 76 y Chura al 82. Chura, que casi siempre rinde bien en The Strongest, pero en la selección le costó mucho. Habrá que ver si en algún momento se puede afirmar, y así como en varios partidos ese aporte con el Tigre, que pueda hacer algo con la selección boliviana, por él mismo y por supuesto también por el seleccionado nacional, que necesite ese tipo de jugadores desequilibrantes. Posesión: 54 para el local, 46 para el visitante, 20 intentos en ataque del conjunto aurinegro, 10 con dirección a puerta, 7 y 1 para el conjunto de Tomayapo, y también eso refleja el dato final de los 5 goles a favor del aurinegro, que atacó bastante pero también fue preciso en ese tramo, en esa faceta ofensiva. Vanegas, Altamirano, Pedraza, Jusino, Lino, Ursina, Rascaita, Moroso, García, Triverio y Shakiri Godoy, o Juan Godoy, como muchos lo conocemos. La alineación del aurinegro: en el visitante, Arancibio, Orellana, Crescencio, Aguilar, Cuiza, Castillo, Lima, Siles, Pérez, Méndez y Carabalí. Goleada, gran goleada del aurinegro, que empieza bien esta copa. Y otro de los partidos que teníamos, Blooming y Nacional, que fuera de ese partido ganado ante Independiente en Copa, no está teniendo un gran inicio de temporada. Pose al 33 y Bazán al 90 más 2, los goles de la Academia, que también estaba festejando su aniversario. Ahí se difundieron varios videos, fotos y demás en la Plaza 24 de septiembre, así que estaba de aniversario y de fiesta también la Academia Cruceña. Amonestados en el local: Espenjay, Gómez, que salía por doble amonestación, y Moisés Villarruel. En el visitante, de Miquel García, Arce, Acuña y el mismo Arce, que también dejaba a su equipo con 10 tras la doble amonestación. Triunfazo de la Academia, que empieza de igual manera en buena forma, y Nacional habrá que ver en qué manera progresa la situación de Nacional. Alineaciones: Almada, González, Gómez, Echevatne, Durán, Espenjay, Villarruel, Garzón, Alanis, Badalá, el argentino, y Pose. En el visitante: Galindo, de Miquel, Acuña, Torres, Roca, García, Arce, Pavia, Azogue, Dielos y Álvarez. Seguimos hablando de la Copa, y ya para cerrar nos quedan un par de encuentros y queda un invicto en la temporada.
pudo haber sido otra victoria, no fue, pero no perdió el Millonario, por lo cual sumando Copa y Liga es el único equipo, mejor dicho, que no perdió ni un partido, al menos en este inicio de temporada, y también son circunstancias que nos da el fútbol boliviano, quinto mes del año que ya estamos empezando y estamos todavía con esa mención de que es el inicio de la temporada, porque ni siquiera se llegaron a los 10 partidos oficiales, recién fue el quinto partido oficial sumando Copa, mejor dicho en Liga también, así que complicada la situación, pero ya esperemos que se pueda mejorar de cara a las próximas temporadas. Andrade el 1-0 al 30 y el tanto de Rodrigo Andrés Llano al 40+3 para Real Oruro y el empate. Posteriormente algunas jugadas anuladas, amonestaciones, sí tuvo muchas amonestaciones este partido, Andrade, Suárez, Torrico, Canto y Maraude en el local. Y también importante leer ese tipo de nombres. Maraude, que siga sumando minutos, 17 años, y en el fútbol boliviano no es habitual ver eso. Y de hecho nos sorprendemos con esa situación de que jugadores de 17, 18 hasta 19 años sean titulares, tengan minutos, pero ¿qué pasa afuera? El mismo caso de Lamine Yamal, que con 17 años ya cumplió 109 partidos oficiales, 100 con el Barça, y eso da a entender que hay que darles la confianza más allá de la juventud. Lo mismo que pasa en Argentina, Mastantuono, que debutó a los 16 años y estaba siendo protagonista con River la temporada pasada, y a los 17 se mandó ese golón ante Boca en el Clásico, así que importante ver que se repitan este tipo de nombres como Maraude, como hace poquito lo fue Camacho, y muchos más que tendrían que tener rodaje, más allá de tener 15 años, 16 años, ahí sí comenzar a debutar, y a los 17, 18 que tengan más rodaje para que a los 20 lleguen con bastante espalda, prácticamente con experiencia que les permita desarrollar su fútbol de la mejor manera. Orihuela, Llano, Gómez, Ortiz, y el mismo Ortiz que por doble amonestación veía la roja, lo que nos daba en cuanto a amonestados en este partido, pero por supuesto también es importante conocer las alineaciones. Y Valdivieso salía con Baroja, Medina, Herrera, Canto, Suárez, Andrade, Paniagua, Ferrufino, Sobrero y Saucedo. En el visitante, Vallejos, Orihuela, Llano, Melgar, Zurita, Oliveira, Vila, Álvarez, Núñez, Ortiz y Guanacota, lo que presentaba el conjunto de Real Oruro. Y ahora sí, el partido, uno de los más atractivos de esta fecha por los resultados cambiantes, por el rendimiento cambiante también, fuera de la polémica que incluso hizo el mismo presidente de la academia haciendo una publicación aludiendo la frase y los nombres Evo Ivo, y también una situación particular de ambos, pero termina siendo victoria para Wilstermann, que suma un triunfo importante, 3 puntos sí en Copa, pero como digo no suma en el porcentaje total de la temporada, así que para el tema del descenso, premios internacionales y una situación así, no te sirve de mucho, pero sí para soñar en grande en Copa, pero también en lo anímico. De ganarle a Nacional Potosí, como se dio el partido, empezar perdiendo, terminar ganando, hacer lo mismo con Bolívar, que por supuesto, saca mucha diferencia en lo económico, es el plantel más caro, los jugadores mejores pagados y al menos, entre comillas, los mejores jugadores que tiene el país. En algunos puestos sí, en lo ofensivo nada que decir, en lo defensivo pareciera que no es de esa manera, que no justifica que Bolívar, teniendo una delantera con Pato Rodríguez, con Fabio Gómez, con el Papu Velázquez, Ramiro Vaca, Tonino Melgar y compañía, tenga esa defensa que le está costando mucho, no está siendo firme y le siguen haciendo goles a la academia. También el tema de las expulsiones que se comentó bastante, el tema del penal, pero lo cierto es que se le escapó la victoria a la academia. Justiniano y Dorni Romero los goles para el celeste, y en un segundo tiempo, en una ráfaga de 20 minutos, el aviador se hizo fuerte en casa y se llevó la victoria. Bobadilla, Cáceres y Robson dos Santos los goles para el rojo. En el caso de Bobadilla ya había anotado también en Potosí, creo que es una de las principales cartas, y ahí de a poquito también asoma Cáceres, siendo
dos de los jugadores más importantes en la ofensiva, y el caso de Robson dos Santos, que es muy interesante porque de jugar en la asociación de Cochabamba, en equipos de asociación, empezó a llegar a primera, primero con Palmaflor, logró el ascenso, se asentó y posteriormente llegó a Wilstermann. Había situaciones sobre cómo podía rendir en el Aviador, pero creo que es de los jugadores más firmes, que no solo te aporta en defensa, sino también en ataque, así que destacada tarea de Robson dos Santos, y creo que es un premio también a todo lo que viene viviendo Wilstermann este último tiempo, esta victoria, y en el caso particular de Robson dos Santos, porque hace un par de temporadas recuerdo que, fuera de que primero su puesto natural es el de central, posteriormente lo cambiaron a lateral derecho y en algunos momentos de temporadas anteriores lo utilizaban como volante de contención, así que es la rueda de auxilio que muchas veces tiene el Aviador, y así como defiende también pudo llegar al 3-2 para el delirio del Capriles. Y una frase, una palabra que mucho se usa en el fútbol internacional en los últimos meses, sobre todo en redes sociales, por supuesto, es el de aura. Y si uno ve la foto del Pochi como técnico de Wilstermann, creo que va produciendo esa imagen por lo que significa, por el icono deportivo que es para el Aviador, que si retrocedemos en el tiempo y dejamos de lado estas temporadas para el olvido que tiene el Aviador, inmediatamente nos encontramos con un Pochi capitán, con un Pochi referente, con un Pochi goleador importante para los títulos en los últimos años y también en las copas internacionales, siendo jugador destacado. Así que creo que es una buena apuesta la de Pochi. Recién está empezando, tercer partido al mando, 2 ganados en una temporada en la cual Wilstermann había perdido 4 partidos de forma consecutiva, pero de la mano de su referente está encontrando una situación distinta, y creo que hay que darle tiempo al Pochi, que entre esa combinación de que te aparezcan jugadores nuevos, jugadores que son jóvenes, que salen del club, que pueden tener ese sentido de pertenencia y que así como juegan en campeonatos de barrio con sus amigos, con la misma naturalidad se puedan desenvolver en los estadios, sumado al amor que puedan tener por la institución, pero también a lo que significa el Pochi, porque muchos de estos chicos seguro hace unos 7 años, unos 6 años, cuando Wilstermann ganaba los títulos en el fútbol boliviano, pudieron haberlo tenido a Pochi Chávez como un referente, incluso tal vez por momentos buscando una foto, un autógrafo del Pochi. Si ya entrenaban en Wilstermann, verlo en el complejo con admiración en los entrenamientos del primer plantel, y ahora ser dirigidos por el Pochi, creo que podría significar algo importante, una motivación extra y este plus que va sacando el Aviador, que creo que desde lo anímico está subiendo bastante bien. Y ya sabemos que muchas veces en la adversidad se ven situaciones parecidas a estas, donde aparecen nuevas figuras, nuevos valores, jugadores que pueden encontrar en circunstancias totalmente adversas un trampolín para crecer desde lo deportivo, y creo que es lo que le puede pasar al Aviador, que está apostando bastante entre obligación pero también entre esperanza por los juveniles. Sotes, Robson dos Santos, Villarruel, Castillo, Rodríguez, los jugadores en el fondo, Bobadilla, Soto, Chumacero, Mamani y Rodríguez un poquito más adelante, y Cáceres, y también destacar a los experimentados, el caso de Castillo, el caso de Robson dos Santos, Chumacero, Josué Mamani, Rodríguez, que también ya pasa a ser experimentado más allá del tema de la edad, Cáceres y Bobadilla, que también van aportando con lo suyo, y en el banco se ve totalmente esta situación de que son jugadores que hace tiempo tal vez no se pensaría que integrarían de forma tan abrupta el primer plantel del rojo. Olivera, Corrales, Tumiri, Teles, Pacheco, Guillermo, Andersen, Adrián Peña y Barrón era lo que presentaba en el banco también el Aviador. Bolívar, Lancelot, Ervin Vaca, Rivero, Sagredo, Yomar Rocha, Justiniano, Tonino Melgar, Vaca, Saavedra, Velázquez y Dorni Romero. En el banco de suplentes, la presencia de Cordano, Mena, Luis Paz, Torres, Sagredo, Quinteros, Pato Rodríguez, Fabio Gómez, y me quiero quedar con el nombre de Fernando Mena, que fue el capitán de la selección boliviana sub-17, y así como
hice una pausa en el caso de Maraude, también comentaba lo de Camacho, que debutaron hace poquito en la primera de Always Ready. Creo que Mena está para comenzar a ganar terreno, creo que tiene buena altura, esa voz de mando que fue en el Sudamericano, impresionante, un gran jugador, y hay que darle minutos, porque si al fin y al cabo cuando vas a un trabajo y te dicen tantos años de experiencia, pero eres muy joven y no te quieren dar la oportunidad justamente por esa situación, ¿cuándo vas a ganar la experiencia? Creo que es una buena oportunidad también para que Mena sea uno de los valores importantes. Con el mismo Bolívar vimos hace poquito como del Sudamericano Sub-20 se exportaba a Arroyo hacia el fútbol ucraniano, hacia el Shakhtar Donetsk, y creo que es una gran oportunidad, más allá de que, entre comillas, también la situación de que Bolívar no está encontrando una defensa firme. ¿Por qué no probar con Fernando Mena? Creo que hizo un sudamericano interesante y podría tener un crecimiento importante, y seguiríamos teniendo centrales jóvenes. Ahí está Efraín Morales, te aparece Torres, te aparece Arroyo, puedes encontrar a Zavala, y por qué no pensar en Mena, que también de aquí a un par de años pueda ser importante, un protagonista importante en la selección boliviana, y que de aquí a poco salga del fútbol boliviano y pueda ser exportado a otras ligas, a otro equipo. Esto en cuanto a las alineaciones y la victoria del Aviador, triunfazo que, como digo, desde lo anímico viene bien, desde lo deportivo, desde lo numérico son 3 puntos, pero creo que desde esa situación de la actualidad que venía manejando el rojo puede significar mucho más para que el Aviador siga tomando impulso. Pero acabamos la Copa y se viene la Liga, así que también vamos a ir comentando, porque ya hoy viernes 2 de mayo comienza una nueva fecha del torneo largo. Se tenía el partido entre Nacional Potosí, que no se va a jugar finalmente, uno de los partidos reprogramados de esta jornada. Ahora precisamente el partido del cual estoy mencionando se tenía que jugar esta jornada, finalmente no se dará así, es el partido entre Nacional y Oriente. Pero sí tenemos hoy el otro partido, San Antonio de Bulo Bulo ante Independiente Petrolero, que es el partido que entre comillas estará abriendo la sexta fecha. Lo que comentaba, el partido entre Nacional y Oriente reprogramado, 17:30 se va a tener el partido entre The Strongest y Guavirá, esto ya mañana sábado 3 de mayo a las 20, Real Tomayapo con Aurora. Posteriormente, día domingo, ABB ante Bolívar a las 15:00, 17:15, creo que es otra final para Wilstermann, porque con el envío anímico puede apuntar a sumar también puntos ante Always Ready el domingo a las 17:15 en el Capriles. 19:30 Blooming ante GB San José, y a las 15 del día lunes 5 de mayo Real Oruro ante Fútbol Club Universitario. Está para cerrar la sexta jornada del fútbol boliviano, así que en la actualidad que tenemos en el fútbol local, pibes, atentos al canal, como siempre estamos con las historias, con lo de los jugadores, por supuesto, actualidad del fútbol europeo, Copa Libertadores y todo lo que tenemos, además de los shorts, donde también estamos hablando de la actualidad del fútbol nacional y fútbol internacional. Así que suscríbanse, denle like, comenten para conocer un poquito más su opinión. También estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, así que vayan a seguirnos a nuestra cuenta. Nos encontramos en un próximo video, pibes. Chau, chau.